Patricia Rubio, CNN Chile. La Corporación de Universidades Privadas pidió a la ministra de Educación, Adriana Del Piano, bajar al 40% el inicio de la gratuidad universal. De esa forma, el objetivo que se busca es alcanzar una mayor cobertura en los alumnos vulnerables, alcanzando también a las casas de estudio privadas. En tanto, la Secretaría de Estado informó que el texto legal está aún en etapa prelegislativa, lo que permitiría escuchar a todos los actores involucrados. Justamente para analizar este tema, vamos a conversar con el vocero de la Corporación de Universidades Privadas y también rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados. Rector, buen día y gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estuvo la reunión de ayer? ¿Y cómo ven ustedes la apertura que pueda tener la ministra a considerar sus peticiones? A ver, la reunión fue una reunión muy interesante que nos otorgó la ministra. Estaba además la subsecretaria y el director de Educación Superior. Tuvimos prácticamente 1 hora 15 minutos conversando de distintos temas, incluso temas relacionados más con la contingencia de los alumnos, de los profesores del sistema escolar. Fue una reunión muy grata. Además, con la posibilidad de decir francamente aquellas cosas en las que estamos de acuerdo y aquellas en las que podemos discrepar. La receptividad de la ministra yo creo que fue positiva. Sin embargo, no tenemos, tampoco esperábamos, una respuesta concreta, específica. ¿No hubo novedades respecto a lo conocido anteriormente, por ejemplo, en términos de plazo? A ver, lo que se ratificó es que el Ministerio siente que tiene que enviar un proyecto, no el de gratuidad que iría incorporado en la ley de presupuesto, pero que tiene que enviarlo durante septiembre, a fines de septiembre me imagino, para que esto señale que no es solamente el tema de la gratuidad. Ahora, yo creo que en la medida que avancen los días y en la medida que las cosas puedan decantar un poquito, es perfectamente posible darse el tiempo suficiente para escuchar a todos, para analizar a fondo los temas, porque lo que hemos visto hasta el momento es un enfoque que se lo hicimos presente a la ministra, que es un poco cerrado, es decir, es una construcción muy intelectual, muy basada en ciertos principios que no necesariamente responden a la realidad chilena. Entonces, creo que eso hay que entrar a trabajar y tener más tiempo para poder hacer análisis a fondo y ojalá, como le señalamos a las autoridades, poder ser escuchados, pero no solo escuchados en el sentido físico del concepto, sino que además que se tome en cuenta las opiniones de quienes están en este momento en el sistema y que, ojo, las universidades privadas tienen más de la mitad de los estudiantes del sistema. Pero, rector, ¿no le parece coherente que dentro de un proyecto más amplio de reforma a la educación, y no solo en educación superior, sino que lo que tiene que ver también con la educación básica, cuando se pone fin al lucro, al copago y a la selección, sumado a esto, hay una visión que es la de fortalecer el sistema público de educación y que en esa línea, en esa idea paraguas, la intención de favorecer por ahora solo a las universidades del CRUCH tiene que ver con eso también, con fortalecer a las universidades públicas? A ver, una de las cosas que nosotros pensamos, y yo en lo personal lo he venido señalando ya hace tiempo, que creo que existe una confusión entre lo que son instituciones públicas y concretamente instituciones estatales, a las cuales sin duda alguna, y en todas partes del mundo, ¿no es cierto?, el Estado asigna recursos especiales a sus universidades. El problema es que se confunde con desarrollar una función pública que consiste esencialmente, en el caso de las universidades, en formar personas, primero, profesionales, segundo, que sean productivos, que hagan la diferencia en un país, que podamos incrementar tanto los aspectos económicos como los aspectos sociales y culturales. Yo le planteé a la ministra un ejemplo que conozco muy de cerca. La Universidad de San Sebastián es la única que tiene en Puerto Montt medicina y odontología. A lo largo de los años hemos formado muchísimos médicos, muchísimos odontólogos. La mayor parte de ellos se queda trabajando ahí. Nunca hemos tenido dificultades ni mayores problemas con su formación. Bueno, ¿esa es o no una función pública? Yo creo que sí, tener médicos, tener
dentistas que estén en Chiloé, que estén en la región de los lagos. ¿Pero qué pasa, rector, con la palabra? La función pública yo creo que hace referencia esencialmente a cumplir objetivos que sean propios de una sociedad, a satisfacer esos objetivos, ¿no es cierto? La institución pública, en general lo hemos asignado aquí con el sector público, tiene que ver con las instituciones que son esencialmente estatales, ¿no es cierto? Porque desde ese punto de vista no sería pública la Universidad Católica de Chile, por ejemplo. Claro, que es privada. Es privada, Sí. pero yo estoy convencido que cumple ya desde hace mucho tiempo una enorme función pública. Por eso, en estos temas, tomé eso como ejemplo, en estos temas hay un conjunto de temas, de conceptos básicos que es necesario debatir. Y el más importante de todo, en nuestra opinión, es el tema de la autonomía. ¿Qué significa? ¿Qué límites tiene? ¿Hasta dónde llega la regulación? ¿Cuándo la regulación es excesiva? ¿Cuándo realmente inhibe la creatividad o la innovación? Y esos son temas que probablemente en un plazo de un par de meses no van a alcanzar a discutirse a fondo. Rector, a propósito de conceptos básicos, me falta en su discurso un concepto que es el de la calidad o el de la acreditación como manera de medir la calidad. ¿Qué pasa con eso? Bueno, lo hemos dicho, yo en lo personal he estado activamente participando en eso. Yo estoy convencido que el tema de los recursos públicos, y ya se ha venido definiendo de esa manera, tiene que ir a universidades que entreguen, ¿no es cierto?, algún nivel de garantía de que van a hacer las cosas con niveles de calidad académica adecuados. En Chile hoy día existe eso a través del mecanismo de acreditación, que yo creo además que lo que ha ocurrido en los últimos 3 o 4 años ha sido un completo cambio en la institución que acredita, que es el Consejo Nacional de Acreditación. Y todavía algunos están pegados en su argumentación de que hay que cambiar la acreditación con lo que ocurrió hace 5 o 6 años, en un momento que fue muy desafortunado y hubo delito ahí. Hoy día uno sabe, cuando está metido dentro de las instituciones, el trabajo que implica, lo positivo que es en muchos casos autoevaluarse, etcétera. Por lo tanto, estoy dando por sentado que ese es el mecanismo que existe. Lo que pasa es que empiezan a aparecer otras cosas. Y yo ayer le decía a la ministra que si no confiamos en un mecanismo, ¿no es cierto?, como el de acreditación, y le empezamos a agregar otras cosas que de verdad no entendía. ¿Cómo era posible que si existe desconfianza sobre ciertas instituciones, el Estado admitiera que entren alumnos a primer año a esas instituciones? Sería un engaño. Porque el argumento de que no hay regulación, si existe flagrantemente, ¿no es cierto?, problema y la necesidad, eso sale muy rápidamente de una ley en el Parlamento. Yo creo que ahí hay un problema de nuevo conceptual y lógico. Porque si se dice, no, es que los estudiantes aquí no van a estudiar gratis porque no tenemos confianza en lo que están haciendo. Bueno, no debiera nadie entrar a estudiar a esas instituciones, entonces. Pero es que tiene que ver quizás con el tema de dónde poner los recursos que son escasos hoy día, más que nada, y se pide una legislación precisamente para tener esa garantía antes de poner esos recursos escasos. A ver, primero, yo creo que el tema no es solamente de que sean escasos ahora. Los recursos siempre van a ser escasos. Ahora son más escasos, por así decirlo. El tema es el siguiente, que bajo un criterio, en nuestra opinión, de equidad, bajo un criterio de disminuir las desigualdades, bajo un criterio de que si hay un beneficio a los estudiantes, todos aquellos que estén en igualdad de condiciones lo reciban. Para nosotros un criterio mucho más eficiente desde el punto de vista de lograr el objetivo, es decir, tenemos esta cantidad de recursos, no hay más dinero, el fisco no tiene más que transferir, por lo tanto veamos en qué nivel de las familias vulnerables alcanza. Yo creo que es mucho más lógico, mucho más justo, por ejemplo, partir con el 40% de las familias más vulnerables que llegar al 60% solo para un grupo muy chico. Por lo demás, existen hoy mecanismos de transferencia de recursos públicos a las universidades privadas, que se dice que se van a mantener. El CAE, si bien hay un repago posterior,
que entre paréntesis en condiciones sumamente favorables. No es el CAE antiguo que queda una deuda, una mochila impagable, como se dice hoy día, no, porque la cuota mensual de repago del CAE es máximo un 10% del ingreso. O sea, si alguien tiene un ingreso de 700.000 pesos, máximo va a pagar una cuota de 70.000, para decirlo en simple. Nos transfieren recursos también por la vía de becas a estudiantes, las becas Juan Gómez Milla. Un número importante de estudiantes recibe eso, y nosotros rendimos cada peso. El propio Ministerio de Educación tiene una institución que controla todo esto. Por lo tanto, hay mecanismos, es posible controlar, y a mí me da la impresión de que fue una medida apresurada, que se tomó muy rápido, y que hizo, desde este punto de vista, en mi modesta opinión, cometer un error a la Presidenta de la República cuando anunció eso en el 21 de mayo. No se consideraron los otros elementos que están involucrados. Rector Lavado, le agradecemos mucho que haya venido mañana a CNN Chile para abordar este tema. Muy amable. Buenos días. Y nosotros hacemos un pequeño corte y ya estamos de vuelta en Mañana en Directo.